Saludos nuevamente alumnos y alumnas de octavo grado para compartir con ustedes en esta oportunidad el contenido de la materia de estudios sociales y cívica correspondiente a la semana 8 del año 2022. La unidad 2 se llama América desde una perspectiva social, cultural, económica y política, y el contenido es causas y consecuencias del descubrimiento, conquista y colonización del continente americano. Observa las siguientes ilustraciones sobre la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. ¿Qué aspectos denota cada ilustración? Vaya, aquí podemos ver cuando llegan los indígenas o los pobladores de este continente. En esa época los reciben como si fueran dioses. En la número 2 podemos observar la matanza histórica que cometieron contra los pobladores originarios. En la 3 también observamos cuando Cristóbal Colón arriba a suelo americano, la forma como los pobladores originarios de este continente lo recibieron. Y en la imagen 4 podemos observar la forma como los colonizadores trataban a nuestros antepasados, cómo los esclavizaron y los obligaron a trabajar de manera servil. Entonces dice, ¿consideras que fue un descubrimiento, una conquista, colonización u otro? Fue una invasión y además de ser una invasión, ellos prácticamente vinieron a saquear y robar todos los recursos que existían en este continente. Leamos sobre el proyecto de Cristóbal Colón. Colón era un navegante italiano que planteó su proyecto con base a los estudios realizados por otros navegantes como Marco Polo de la nueva ruta comercial con la que España deseaba obtener superioridad económica en Europa. Los reyes ofrecieron al marino Cristóbal Colón el título de gobernador de las tierras que descubriera y una parte de las riquezas que encontrara en su viaje. Cuando zarpó, Colón planeaba llegar a las Indias, pero en su camino encontró el 12 de octubre de 1492 un nuevo continente, América. Lee y subraya o sombrea las ideas principales, hechos históricos durante la época del descubrimiento de América. A mediados del siglo XV, Europa fue invadida por los turcos, quienes obstaculizaron el paso de la ruta comercial hacia el oriente. El comercio entró en crisis y este fue el motivo para la búsqueda de nuevas rutas, lo que concluyó con el descubrimiento de nuevas tierras. ¿Cuáles fueron las causas del descubrimiento de América? Las causas principales fueron económicas. El pueblo español y toda Europa necesitaban encontrar una nueva ruta hacia la India para obtener una serie de productos como las especies, clavo de olor, nuez moscada, orégano, pimienta, etc., fundamentales para el comercio en la región. Políticas, el deseo de las naciones europeas de engrandecer sus dominios y aumentar su poderío. Otras causas que también influyeron fueron las técnicas, construcción de nuevos barcos y carabelas preparados para realizar los viajes marítimos, científicas, utilización de nuevos instrumentos como la brújula y el astrolabio, los mapas y las cartas marinas. ¿Cuáles fueron las consecuencias del descubrimiento de América? Entre las consecuencias económicas destacan la introducción de nuevos cultivos adaptados al clima americano. El mejor ejemplo es el café. Hoy el mejor café del mundo es el de Sudamérica, tanto el colombiano como el brasileño. El trigo lo introdujeron los frailes españoles en Ecuador. Entre las consecuencias sociales surgen las más dramáticas: mortalidad masiva de indígenas, introducción de dos nuevas etnias, cruce masivo entre pueblos originarios y españoles. La esclavitud se convierte vergonzosamente en algo normal en América hasta finales del siglo XIX. Una nueva clase social triunfa, la burguesía criolla. ¿Cuáles son las consecuencias políticas? Se produce la caída de los imperios precolombinos, aztecas, mayas o incas. Consecuencias culturales. La cultura europea se introduce en todos los ámbitos de la vida. La cultura aborigen se ve relegada a los ámbitos religioso o familiar. Se adaptan ritos prehispánicos al catolicismo y se conservan las viejas lenguas quechua, aymara o náhuatl, entre otras muchas. Consecuencias para Europa. Entre las consecuencias económicas hay que destacar cómo cultivos americanos se adaptan al clima europeo y revolucionan los hábitos alimenticios del viejo continente, el comercio ultramarino
Entre las consecuencias sociales se pueden mencionar, hay que destacar los millones de europeos que migran a tierras americanas durante más de 400 años. Destaca el fenómeno del indiano, el caso del emigrante en América que abandona su aldea asignada y que vuelve rico a su población de origen al cabo de los años. La burguesía comercial europea se enriquece con este comercio ultramarino y logra su ascenso social. Entre las consecuencias políticas se encuentran, destaca el nacimiento de los imperios europeos, español, portugués, inglés, francés u holandés. También los frecuentes ataques a puertos americanos por parte de las armadas europeas. Entre las consecuencias culturales se pueden mencionar, se estimuló el conocimiento casi total del mundo con los viajes y expediciones geográficas, conocimiento de nuevas especies y minerales. Y tenemos en la actividad 3, elabora en tu cuaderno un cuadro resumen con las causas y consecuencias del descubrimiento de América, tanto para Europa y América. Enriquece la información con otros recursos adicionales. Y aquí tenemos 3 cuadros, en uno de ellos vamos a colocar las causas que motivaron los viajes de Cristóbal Colón, las consecuencias para Europa del descubrimiento y las consecuencias de la llegada de Colón para las culturas ancestrales. Sin embargo, el espacio está bien reducido, así es que se los voy a presentar las respuestas o el texto que debería de ir en cada cuadro, se los voy a presentar en forma de texto en renglones completos. Por ejemplo, en la primera pregunta, causas que motivaron los viajes de Cristóbal Colón, tenemos la siguiente. Las principales causas para que los españoles llegaran a América se remontan a mediados del siglo XV, cuando los turcos se adueñan de toda la región del Medio Oriente, lo que se hizo que se cerraran todas las rutas comerciales por las que se transportaban mercancías desde el lejano oriente hasta los países europeos. En la número 2, esto llevó a Europa a una fuerte crisis económica. Los portugueses y españoles, ante esta situación, comenzaron a aventurarse en la navegación para hallar nuevas rutas y nuevos aliados. Este texto sería el que fuera en el primer cuadro. Siguiente pregunta, consecuencias para Europa del descubrimiento de América. A su llegada a América se tuvo la oportunidad de establecer nuevas rutas comerciales y explotar las riquezas encontradas en el continente para así poder salir de la crisis económica existente. Ese texto tendría que ir al centro. Y el tercer texto, las consecuencias de la llegada de Colón para las culturas ancestrales, sería el siguiente. Desaparición de las culturas de los pobladores nativos, incorporación de leyes y costumbres europeas a los pobladores ancestrales. Y por último se nos presenta, busca en la siguiente sopa de letras la lista de palabras relacionadas con el tema, coloréalas cuando las encuentres. Y el tema es descubrimiento de América, causas y consecuencias, y vamos a buscar cuáles son esas palabras. Y aquí las tenemos. Las palabras que hemos encontrado son aborigen, Magallanes, mestizaje, imperio, esclavitud, carabelas, piratería, tordesillas, astrolabio, burguesía. Estas serían algunas de las palabras que tienen que ver con el tema que se nos ha propuesto, descubrimiento de América, causas y consecuencias. Así es que alumnos y alumnas de octavo grado, de esta manera estaríamos completando las actividades correspondientes a la semana 8 del año escolar 2022 de la asignatura Ciencia, Salud y de la asignatura Estudios Sociales y Cívica. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos.